no le voy a dejar el tiempo al pastor. Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Amén. Amén. Qué bueno que se vinieron. Vamos a dejar, hermanos, que los niños salgan a su clase con su maestra. Niños, niñas, por ahí está Dieguito de niños y niñas. Eliezer también está, niño, cuando sale a la clase. Qué bueno que están aquí. Dios les bendiga. Vamos a dejarle el tiempo al pastor Quiroa. Trae la enseñanza en esta mañana. Adelante, pastor. Gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga. Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente. Estamos en las semifinales ahora. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Creo que hoy vamos a estar cerrando ya las conferencias que hemos tenido casi por 6 días. Amén. Y si hemos tenido un buen grupo, gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por todo eso, amados hermanos. Y, amados hermanos, el tiempo se fue. El tiempo se fue y nosotros nos quedamos aquí pensativos, como el tiempo lo esperamos por 3 meses y se nos fue en menos de una semana, se nos fue todo, ¿sabes? Pero, amados hermanos, tenemos un tema en esta mañana y esperemos que nos pongamos todos de acuerdo. Cristianos, ¿necesitan oír el Evangelio? Es una pregunta, amados hermanos. Cristianos necesitan oír el Evangelio. A veces estamos tan ocupados de hablar de una y tantas cosas del Evangelio, pero la verdad nunca nos ponemos a practicar nosotros el Evangelio. Nos gusta que todo el mundo lo oiga, pero creo que nosotros nos entra por este oído y nos sale por el otro, hermanos. Entonces es muy importante, amados hermanos, de que nosotros también, amados hermanos, oigamos el Evangelio y lo practiquemos y lo apliquemos a nuestra vida diaria. Porque es la única manera de poder llegar a tener un buen testimonio. Y un buen testimonio habla más que muchas palabras, amados hermanos. Yo creo que eso me pasó a mí cuando yo hablé con mi yerno, o mi yerno habló conmigo, que su testimonio era muy bonito, el de él, y ni modo, no me hablaba mucho, pero sí yo miraba el testimonio de él. Pasó un día completo dándome su testimonio, ¿sabes? Y diciéndome una y tantas cosas del Evangelio. Amados hermanos, la pregunta en esta mañana, y vamos a ir terminando esta mañana, creo yo, las conferencias. Si Dios lo permite, si así es, posiblemente vamos a tener una pequeña meditación en esta noche, pero creo que esta mañana vamos a ir terminando las conferencias con este tema que tenemos en esta mañana. La pregunta viene, amados hermanos, ¿por qué los creyentes necesitan escuchar el Evangelio todos los días, hermanos? Algunas personas creen que el Evangelio solo es útil para el evangelismo, un mensaje que solo los incrédulos necesitan escuchar. Eso es lo que llevamos nosotros en la mente, los incrédulos, los que no conocen a Cristo. A esos hay que predicarles el Evangelio, o también lo deberíamos predicar a nosotros mismos también, para no olvidarnos de una y tantas cosas, amados hermanos. Sin embargo, la Biblia enseña que los seguidores de Jesucristo deben continuar escuchando el Evangelio incluso después de haber nacido de nuevo. Los cristianos, como tú y yo,
Debemos meditar en el Evangelio todos los días, en su lectura personal o en nuestra lectura personal de la Biblia. La Biblia es muy importante para nosotros, hermanos. Muy, 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 muy importante para nosotros. También, como dijimos anoche, las oraciones son muy importantes. Entonces, amados hermanos, los cristianos deben de meditar en el Evangelio todos los días en su lectura personal de la palabra. Y los pastores, estoy hablando de pastores en general, pastores deben de predicar el Evangelio en cada sermón. De hoy en día, amados hermanos, lo veo yo en los Estados Unidos que predican mucho de la teología y la siguen predicando la teología. También predican mucho de la historia del Viejo Testamento, pero ahora ya es difícil escucharlos a ellos predicar un sermón de salvación. Ellos ya no hablan del infierno. No se da cuenta, ellos ya no hablan del infierno. Ellos ya no hablan cómo llegar al cielo, sino que se han puesto a predicar la teología todos los domingos, todos los miércoles, y hasta ahí nomás, pero nunca oye que tienen una invitación y hablar del Evangelio y dar la invitación, decirle, si hay alguien que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día que pueda venir a los pies de Cristo. Amén. Eso ya no se oye, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Los cristianos deben de meditar en el Evangelio todos los días en su lectura personal de la Biblia. Y los pastores obviamente deben de predicar el Evangelio en cada sermón. Regularmente necesitamos escuchar acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de la sepultura, resurrección y ascensión de Jesús, hermanos. ¿Saben? Yo tengo una iglesia, amados hermanos, que pasó como 3, 4 domingos hablando de Goliat. David y Goliat. Pero nunca tiró un mensaje de salvación, amados hermanos. ¿Vale? Pero la verdad, amados hermanos, regularmente necesitamos escuchar, y más adelante se los voy a decir por qué. Necesitamos escuchar acerca de la vida, de muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús. Así como el llamado al arrepentimiento, así como el llamado a arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Jesús en la fe. Esos sermones casi ahora ya no se oyen, hermanos. Entonces miramos que la iglesia se enfría. Pues si el pastor está frío, imagínense la congregación. Entonces, muchas veces de hoy en día el pastor enfría la congregación, ¿sabe? Créanme, hermanos, así es, ¿sabe? Si hay algo en la vida en que no debemos apasionar, amados hermanos, si hay algo en la vida que deberíamos apasionarnos, es por el Evangelio de Dios, hermanos. Amén. Si hay algo en la vida que nos debe apasionar, es el Evangelio. Y no me refiero a apasionados solo para compartirlos con los demás o compartirlos con el inconverso. Me refiero a apasionado por pensar en el Evangelio, insistir en el Evangelio, regocijarnos en el Evangelio, permitir que dé color a la forma que vemos al mundo, amados hermanos. Amados hermanos, Dios es amor, Dios nos ama, pero nosotros deberíamos de amar al inconverso también, hermanos. Entonces, amados hermanos, cristianos necesitan oír el Evangelio, amados hermanos. Más adelante les voy a decir por qué, hermanos. Entonces, me refiero a apasionado por pensar en el Evangelio, insistir en el Evangelio, regocijarse en el Evangelio, permitir que dé color la forma en que vemos al mundo. Solo una cosa puede ser de primera importancia o nuestra prioridad
para cada uno de nosotros y solo el Evangelio debe serlo, hermanos. Pues hoy en día, amados hermanos, estamos alegres en el Señor aquí, apenas salimos y se nos olvidó la historia. Entonces, por eso es muy importante que el pastor comience a predicar en respecto al Evangelio de Dios, amados hermanos. Hablar de la muerte, de la vida, de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesús. Así como el llamado al arrepentimiento de nuestros pecados y volvernos a Jesús en la fe. Más adelante lo sabrán por qué. Entonces, amados hermanos, muchos cristianos piensan que el Evangelio es solo para los incrédulos, pero al leer nuestra Biblia aprendimos de la manera más difícil que nosotros los cristianos también necesitamos el Evangelio todos los días para evitar caer en una doctrina equivocada y caer en una relación sin rendirnos a Dios. A veces llegamos a las iglesias, pero hemos tomado la iglesia, amados hermanos, como un club social, hermanos. Oh, llegó el domingo, tengo que ir. Pero a la verdad, dentro del corazón de muchas personas que vienen a la iglesia, simplemente llegaron porque es el día domingo y hasta ahí nomás, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, y usted ve, hay una congregación, amados hermanos, que fue fundada hace 40, 50 años, hermanos, pero cuando usted los oye hablar a todos ellos, wow, usted se queda bien pensativo. Dice, óigame, dice uno de ellos, dice, bueno, mi hermano, dice, estará en la presencia del Señor hoy, porque se le murió el hermano. Y alguien le dice, pero ¿por qué tú crees que está con el Señor? Le dice, porque él hizo muchas obras aquí en la iglesia. Muchas obras hizo aquí en la iglesia. Él puso todas las ventanas de la iglesia. Dice, él puso el tejado, él puso de todo, pero nunca mencionó la relación que él tiene con el Señor, ¿sabe? Y así muchos de ellos de esa congregación hablan de esa manera, pero no hay nadie que los rectifique. El pastor no lo rectifica. Y yo creo que el pastor tiene su responsabilidad de edificar a la persona que no habla bien. Amados hermanos. Así le mira, hermano, eso que su hermano hizo todas las ventanas aquí, eso no lo lleva ni al tejado. Y ahí viene de regreso. Pero amados hermanos, ese es el problema que tenemos hoy. Yo esa congregación, yo la conozco, tiene 40, 50 años de haber abierto esa iglesia, pero muchos hablan así. ¿Saben? Y les he preguntado, les he dicho una y tantas cosas y trato yo de rectificarlo, pues ese no es mi trabajo, hermanos. Ese es el trabajo del pastor. Amados hermanos, muchos cristianos piensan que el Evangelio es solo para los incrédulos, pero al leer nuestra Biblia aprendimos de la manera más difícil que nosotros los cristianos también necesitamos el Evangelio todos los días para evitar una caída en una doctrina equivocada y caer en una relación sin rendirnos a Jesús. Digo yo en esa iglesia, ¿sabe? ¿Y cuántos sabían? Aquí teníamos muchos, dice, pero ¿qué pasó? Les digo, ¿dónde están? Los han ido a visitar, les digo yo, no, me dice, ellos saben dónde está la iglesia, dice. ¿O no, hermanos? Yo sé que el que se la llevó de aquí, hermano, sabe dónde está la iglesia, pero por alguna razón se fue y a veces son razones equivocadas. A veces son razones equivocadas y nosotros, los que pensamos que estamos bien parados, somos los que debemos de ir a hablar con ellos y explicarles cuál es el problema. O que nos expliquen a nosotros cuál es el problema por cual ellos dejaron la iglesia. Es muy importante la visitación, amados hermanos. Muy, muy importante. Entonces, amados hermanos, los cristianos también necesitamos del Evangelio todos los días para evitar caer en una doctrina equivocada y caer en una relación sin rendirnos a Dios. Mire Mateo 22:37 dijo, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Eso es lo que dice la palabra del Señor. Aquí hay 8 razones por las cuales necesitamos escuchar las verdades del Evangelio todos los días. Hoy les voy a decir 8 razones que les voy a decir y que debemos tener en mente el por qué nosotros necesitamos oír el Evangelio todos los días. No necesito oír yo, amados hermanos, por 2, 3 semanas la historia de Goliat con David, hermanos. Pero, amados hermanos, muchos tienen su propio criterio. Entonces, amados hermanos, primeramente, cristianos necesitan oír el Evangelio todos los días. ¿Para qué? Para recordar y traer agradecimiento a Dios todos los días. Lo que Dios hizo por nosotros. Dios su único, unigénito, su único Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Y eso no se nos puede olvidar. Entonces necesitamos oír el Evangelio para recordar y traer agradecimiento a Dios. A veces tomamos a la ligera Juan 3:16, amados hermanos. Lo tomamos tanto a la ligera, lo tomamos muy impersonalmente, podría decir. Pero Juan 3:16 tiene mucho significado en la vida de cada uno de nosotros y de todo el mundo también, hermanos. Amados hermanos, cristianos necesitan oír el Evangelio para recordar y traer agradecimiento a Dios. Dios nuestro Padre Celestial es quien debe de estar en las noticias del día. Lo inmediato, muchos ponen la televisión para oír las noticias del día, ponen la radio para oír las noticias del día, pero la noticia del día es que Cristo viene y viene por su iglesia, amados hermanos. Pero la pregunta es nuevamente, ¿cuántos de nosotros estamos a la verdad preparados para la venida de Cristo? Posiblemente todos me dirán amén, amados hermanos, y la pregunta para ustedes es, ¿usted está realmente ocupada en el trabajo de Dios? ¿Va usted a visitación? ¿Va usted a la verdad? No solo a la visitación, pero va a buscar almas para el Señor. Va a dar afuera folletos cristianos. Andamos en busca del perdido. Si estamos haciendo eso, es porque a la verdad estamos esperando la venida de Cristo, hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Estar preparados para la venida de Cristo no quiere decir que aquí estamos sentados oyendo el Evangelio. No, hay algo más que hacer, hermanos. Pues que las iglesias hoy no crecen, amados hermanos, porque el 90% o el 95%, me estiro a decir el 96% de los cristianos o de las congregaciones no salen. 2 o 3 salen a buscar almas para el Señor. 2 o 3 salen a visitar, hermanos. Ahí nomás. Y si no estoy equivocado, el 99% no sale. ¿Por qué? Y yo no entiendo el por qué no salen, amados hermanos. Si somos cristianos y amamos a Dios como lo decimos, yo creo que todos saldríamos a buscar almas para el Señor, hermano. Todos nosotros dirían, el hermano Pedro no ha venido. Bueno, a mí me gustaría saber qué pasó con Pedro. Tiene 2, 3 semanas que no viene, lo vamos a ir a buscar. Pero muchos dicen, él ya sabe dónde está la iglesia. No, hay que irlo a buscar y preguntarle cuál es la razón por la cual él dejó de venir. Y a veces algo insignificante por la cual se fue él. O por una equivocación él se fue. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a visitar a la verdad, hermanos? ¿Cuántos de ustedes han ido a visitar al que dejó de venir aquí a la iglesia, hermanos? Esa es la pregunta del día, hermanos. ¿Me comprende? Esa es la pregunta del día. Entonces, amados hermanos, Jesús dijo de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, dice Mateo 23:37. Ahora, ¿dónde está el amor de Dios, hermanos? Entonces, cristianos necesitan oír el Evangelio. ¿Para qué? Para recordar y traer agradecimiento a Dios. Óigame lo que dice Romanos 11, del 33 al 36. Dice:
Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él, para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Creo que la gloria tendría que ser para él, amados hermanos. Hoy vivimos en tiempos difíciles que muchos están cegados por el enemigo, hermano. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. Hay tantos rumores de guerra. Hay tantos rumores de pandemias. Pero ese solo es el principio, ¿verdad? Híjole, imagínense. Ese solo es el principio, hermano. Ese es el principio del final. Pero solo es el principio en ese momento. Ya viene otra pandemia, amados hermanos, tremenda que están a anunciar en los Estados Unidos, ¿sabe? Y nosotros aquí sentados, ¿sabe? Mire, en los Estados Unidos se murió casi 1 millón de personas, hermano. Pero ¿cuántos de ellos se fueron al infierno? ¿Cuántos miles o millones se murieron en México? Pero ¿cuántos de ellos se les habló del Evangelio? Porque no tenemos tiempo. ¿Comprende? Dios nos llamó no para venir a calentar las bancas. Las bancas ya están calientes, hermano, créemelo. Pero venimos a calentar bancas creyendo nosotros que nuestra presencia en la iglesia es todo lo que se necesita. No, amados hermanos, ese es el principio, oír la palabra de Dios y la aplicar en nuestras vidas diarias y la difundirla allá a la calle. Pero, hermanos, hoy miramos a la verdad qué es lo que está pasando con las iglesias. Usted sabe que hace 3 años vine yo aquí aproximadamente la primera vez. Esta iglesia estaba llena, hermanos. Llena, estaba topada, hermanos. Y cuando venía la gente de Homte tenían que buscar más sillas. Ese Homte era algo extra que venía. Ahora es parte de lo que tenemos aquí. Solo démonos cuenta hasta dónde hemos llegado nosotros, hermanos. Pero todos estamos sentados. Estamos dándole gracias a Dios porque vamos al cielo. Pero ¿qué pasa con nuestro vecino? ¿Qué pasa con nuestro familiar? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Esta iglesia era grande hace 3 años, hermanos, cuando yo vine aquí. Grandísima. Homte era algo especial que venía de afuera. Ahora Homte y es parte de lo que hoy tenemos. Entonces, amados hermanos, debemos de pensar qué es lo que estamos haciendo, hermanos. ¿Qué es de nuestras vidas como cristianos? Por eso es que el cristiano necesita oír el Evangelio para recordar y traer agradecimiento a Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros. Otra cosa más, dije 8, ¿verdad? Solo voy por la primera. Cristianos necesitan oír el Evangelio para recordar nuestra identidad con Cristo. Primero hablé para recordar y traer agradecimiento a Dios. Ahora, el número 2 es cristianos necesitan oír el Evangelio para recordarnos nuestra identidad con Cristo. Eso se nos olvida. ¿Cuál es nuestra identidad con Cristo? Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Todo eso se nos olvida, amados hermanos. Porque mire cómo estamos, amados hermanos. A un nuevo Homte, la primera vez que yo fui, también estaba topado de gente, hermanos. Bueno, yo no sé cómo está ahorita. Ahorita ya me voy, ya mañana estamos un chale. Allá sí está caliente también. Allá está como a 1000, ¿sabe? Aquí está a 100 y allá está en 1000, ¿sabe? Pero vamos a ver si podemos nosotros poder sobrevivir allá. ¿Ok, hermano? Cristianos necesitan oír el Evangelio para recordar y traer agradecimiento a Dios. Ese es el número 1. Ahora, número 2, cristianos necesitan oír el Evangelio para recordar nuestra identidad con Cristo. Escuchar el Evangelio cada día y cada semana nos enfoca
en Jesucristo. Nos enfoca en Jesucristo. Dice la palabra en Colosenses, dice, sí, pues, óigame esto. Esto es bien especial lo que les voy a decir y pónganle atención. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Colosenses capítulo 3, 1 y 4, usted lo lee en su casa y usted le va a encontrar un sentido muy grande y de qué estamos fallando nosotros a la verdad como cristianos. ¿Me comprenden? Estamos fallando como cristianos, amados hermanos. No hacemos lo suficiente para poder sacar al pecador del infierno, hermano. Antes que caiga al infierno tenemos que traerles el evangelio, hermanos. Entonces, óigame, ¿qué es lo que dice Colosenses? Oiga, póngale atención a esto y usted me dice en qué está fallando. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Se supone que hemos muerto en Cristo. Habéis muerto en Cristo, dice. Así dice la palabra. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados en gloria. La Biblia continuamente nos recuerda nuestra identidad con Cristo, hermanos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, óigame, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, no creísteis en vano. Si no, creísteis en vano. Si no, creísteis en vano. ¿Me comprenden? El evangelio no es solo de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy es mantenernos también activos en el evangelio. Amén, hermanos. Amén. Estoy hablando en general, no sé quién hace ni quién no hace, amados hermanos, ¿ok? Yo no sé la vida de ninguno de ustedes y gracias a Dios que no la sé, hermanos. Entonces, óigame, 1 Corintios 15, 1 y 2, lo leímos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y la evangelización, la visitación y la búsqueda de almas, todo eso es parte de nuestra vida diaria, o debería ser parte de nuestra vida diaria, hermanos. Así es, parte de nuestra vida diaria. La Biblia continuamente nos recuerda nuestra identidad con Cristo. Así es, hermanos. Fácilmente olvidamos quién es Cristo, hermanos. Fácilmente olvidamos quién es Cristo verdaderamente en nuestra vida personal. ¿Y quiénes somos nosotros en Él? La buena noticia despeja la niebla del olvido y nos recuerda lo que Dios ha hecho en la historia y en su pueblo, hermanos. Ayer y hoy, hermanos, porque dice la palabra, ayer, hoy y siempre, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos y los siglos. Amén, hermano. Cristo todavía sigue trabajando, hermanos. Nosotros somos los que nos hemos echado para atrás un poco. Es que hay mucho calor, tío. ¿No se ha dado cuenta que hay mucho calor? Ustedes usan la excusa de decir hay mucho calor y no podemos salir. Y cuando está frío, porque está mucho frío. Ay, si está muy frío ahora no podemos salir, dice. Y si está bueno el tiempo, dice, no, este es un día para descansar. Pero siempre le encontramos algo al momento para no ir, y una buena excusa para no ir nosotros a hacer el trabajo de Dios.
Ok, amados hermanos, hablamos de que el cristiano necesita oír el evangelio. ¿Para qué? Para recordar y traer agradecimiento a Dios, para recordarnos nuestra identidad con Cristo y además para sustentarnos. Ahí sí nos gusta, ¿sabe? Nos sustentamos en el Señor. Para eso también, hermanos. Amados hermanos, hay mucho calor, ¿verdad, hermanos? Yo ya lo siento como si me hubiera bañado, me siento yo ahorita aquí en el altar, ¿sabes? Para sustentarnos, meditar en la palabra de Dios y en las verdades del evangelio arraigan nuestra fe, hermanos. Arraigan nuestra fe, nos hace fructíferos. Si a la verdad meditamos en la palabra de Dios, usted quiere ser fructífero. Si usted lee la palabra de Dios, usted quiere ser parte del evangelio, usted quiere ser parte de su iglesia, usted quiere ser parte del programa de ir a buscar almas para el Señor. Caso contrario, usted está sentado. No, si es bonito estar sentado ahí. Pero amados hermanos, ese no es el trabajo de nosotros sentarnos, sino que salir, pararnos y salir adelante para ver. Hermanos, nuestros vecinos a veces no conocen a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nuestra propia familia, ¿cuántos en la familia de ustedes no conocen a Cristo como su Señor y Salvador? Como me dijo Gómez, yo ya no hablo con mi gente, me dice. Una vez les hablé y ya no les vuelvo a hablar. No, usted debe de insistir. De una manera bonita, de una manera amigable, ¿me comprende? Tal vez en una forma indirecta, pero se lo dice. ¿Me comprende? Entonces, podemos decir de esta manera que los cristianos necesitan oír el evangelio para sustentarnos. Meditar en la palabra de Dios y en las verdades del evangelio arraigan nuestra fe, nos hace fructíferos y nos hace fieles al Señor, hermanos. Nos alimenta, nos riega, nos hace crecer y nos mantiene firmes a través de las pruebas. Pero debemos de oír el evangelio a diario, hermano, para no olvidarnos la relación que tenemos con Dios. Amados hermanos, dice Salmos 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y sabe cuál es la promesa en ese salmo, amados hermanos? Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja nunca cae, hermano. Esa es la promesa que Dios nos da a nosotros. Siempre damos frutos, hermanos. Siempre vamos a dar frutos cuando nosotros entendemos cuál es la relación que tenemos con Dios, hermanos. Y Dios nos promete que daremos fruto todo el tiempo, en verano o en invierno. Pero siempre estaremos dando fruto, hermanos. Entonces, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. A veces no prosperamos porque no hacemos las cosas que Dios manda a que hagamos nosotros. Entonces vemos que la iglesia está oprimida. La iglesia está triste. La iglesia no pasa de donde está. Y el lugar va perdiendo gente y va perdiendo gente. Pero alguna vez usted se ha preguntado, ¿pero por qué? Yo voy a ir a hablar con la persona que se fue. Me llevo unos 2 o 3 personas para poder ir a hablar y rescatarlos y regresarlos nuevamente a la iglesia, hermanos. Así que la Biblia continuamente nos recuerda cómo sustentarnos en Cristo Jesús. Dice Judas 20:21, dice: pero vosotros, amaos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, dice, vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
A veces oramos, hermanos, solo, como decía yo, de diente a labio. O sea, ¿usted no oye ese dicho? De diente a labio, hermano. Y no decimos nada más, que solo pedimos lo que queremos y ya el Señor ya debe tener preparado lo que me va a mandar, dice. Pero no es así, hermanos. Si hablamos de diente a labio, esas oraciones no llegan ni a la lámina, hermanos. Y de ahí viene para abajo otra vez. Entonces, amados hermanos, dice Judas 20:21, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Cada vez que nosotros oramos, amados hermanos, debemos de dejar la carne a un lado y orar en el Espíritu, hermanos. ¿Sabe? Creo que mis prédicas son un poco ya fuera de ¿cómo le podría decir? Ya no están de moda, ¿no se han dado cuenta? Que casi lo que yo vengo a hablar, dice este pues ya ni se habla aquí. Eso ya pasó de moda, todo lo que él está hablando. Estamos en la nueva era donde todo es cool, todo es bueno. No necesitamos hacer nada. ¿O no, hermanos? Necesitamos, hermanos. Dice el americano, the old fashion, dice, tú predicas the old fashion, dice, tú predicas como al estilo antiguo, dice. Eso ya casi no se oye ahora, dice. Pues eso es lo que usted tiene que oír. Amén. Amén. Eso es lo que yo debo de oír. ¿Sabe? Eso es lo que yo debo de oír. Entonces, conservaos, óigame, dice, conservaos en el amor de Dios. Wow. Que se conserves en el amor de Dios también, hermanos. Pero dice, Judas dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Wow, santísima fe. Orando en el Espíritu, no de diente a labio, sino que orando en el Espíritu. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Dice. Wow. Es dura la cosa, todo lo que dice la Biblia, hermanos. Muchos dirán, bueno, sus sermones ya son de la antigüedad. Eso ya casi no se oye de hoy, pero necesitamos regresar a la iglesia primitiva para que podamos ver que la iglesia primitiva crecía a diario, amados hermanos, por siglos. Crecía a diario porque ellos a la verdad creían en nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían el Espíritu de Dios, hermanos. Entonces, amados hermanos, entonces no se olvide que hablamos de que cristianos necesitan oír el Evangelio para recordar y traer agradecimiento a Dios, para recordar nuestra identidad con Cristo, para sustentarnos. ¿Y sabe para qué más? Necesitamos oír el Evangelio para guardarnos del pecado también, hermanos. Entonces tenemos que estar al tanto del Evangelio también nosotros, todos los días. He dicho nosotros, hermano. No dije ustedes, nosotros. Todos, para recordarnos y guardarnos del pecado. ¿Por qué, amados hermanos, recordar el Evangelio? El Evangelio nos santifica porque a través de él crecemos en el amor de nuestro Padre Celestial y deseamos agradarle con nuestra vida, con nuestra manera de vivir. El Evangelio es un tesoro mayor que la gratificación temporal o un placer mayor que el pecado para disfrutar. Créemelo. Yo estuve en el Evangelio por 40 años, amados hermanos, y créanmelo, que no miro para atrás ni para echarme el envión, dice el dicho. Yo creo que el mundo no tiene nada que ofrecerme, hermano. Yo disfruto todo esto que estoy haciendo. Siempre, a la verdad, disfruto la vida en el Señor, hermano. Disfrutaba el mundo, hermanos, pero siempre habían consecuencias que pagar. Amén, hermano. Amén. Consecuencias que pagamos el resto de nuestra vida, hermanos. Dios nos perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestros delitos y nuestros pecados. Ok, estamos bien. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que usted no va a sufrir consecuencias. Las consecuencias las pagamos aquí donde usted está. Amén. Se lo digo porque así es, hermano. Amén.
Pago consecuencias desde el día que cometí todos los errores. Vine a los pies de Cristo a los 40, pero las consecuencias las sigo pagando. Amén, hermano. Amén. Y esa es la verdad, hermanos. Entonces, amados hermanos, el Evangelio nos santifica porque a través de él crecemos en el amor de nuestro Padre Celestial y deseamos agradarle con nuestra vida diaria. El Evangelio es un tesoro mayor que la gratificación temporal, o un placer mayor que el pecado para disfrutar. Saber que no hay nada bueno que podamos hacer que haga a Dios que nos ame más o menos en Cristo. En realidad nos libera del pecado para amarlo y obedecerlo en lugar de aprovecharnos de su gracia. Pero muchas veces nos aprovechamos de la gracia de Dios. Sabemos muy bien que podemos caer al pecado y que Dios nos va a levantar. Anyway, de todas maneras Dios nos va a levantar. Nos aprovechamos de la gracia de Dios. Y esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad, amados hermanos. Pero fíjense pues lo que dice Romanos 6. Es muy significante. El bautismo no vamos a discutir en el bautismo, pero óigame bien lo que dice Romanos 6 del 5 al 8. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, óigame lo que dice, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, hermano. Si morimos con Cristo, vamos a vivir con él también, hermano. No solo aceptarlo y nos sentamos y ya estuvo, hasta ahí nomás. Ahora, bueno, si yo caigo, de todas maneras Dios me levanta. Oh no, hermano, ese es un abuso de la gracia. Yo tengo un tema donde le puse el abuso de la gracia, ¿sabe? Fue un sermón que prediqué hace un año más o menos, hermano. Ahora bien, amados hermanos, hablamos muy claro de que cristianos necesitan oír el Evangelio para recordar y traer agradecimiento a Dios, para recordar nuestra identidad con Cristo, para sustentarnos, para guardarnos del pecado, pero también para motivarnos a hacer buenas obras. Por eso es muy importante oír el Evangelio todos los días para motivarnos a hacer buenas obras, hermanos. La resurrección de Jesucristo nos libera para dedicar nuestra vida, no para nosotros mismos, sino en quienes nos rodean. Hermanos, ¿cuántas personas no se murieron en el COVID-19? ¿Qué le llaman? El coronavirus, ¿sabe? ¿Y cuántos de ellos? ¿No se pone usted a pensar cuántos de ellos no se fueron al infierno? Aquí en México también hubo más de 1 millón que se murieron, pero ¿cuántos de ellos realmente fueron al infierno? ¿Sabe? Porque, amados hermanos, el infierno es cierto. ¿Sabe? La muerte no es el final, es el comienzo de una eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Esa es la pregunta más grande de nuestras vidas. ¿Sabe? Así es, hermanos. Entonces, para motivarnos a hacer buenas obras, la resurrección de Jesucristo nos libera para dedicar nuestra vida, no para nosotros mismos, sino para quienes nos rodean. Efesios 2:8 dice, de 8 al 10 dice, porque por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. Todo lo preparado es para que andemos en ellas. Sí, amados hermanos, el cristiano necesita de oír el Evangelio para protegernos de la desesperación también, hermanos.
¿Cuánto cristiano no te oye desesperado, con depresión? ¿Usted no ha oído eso? Amén. ¿Sabe? En Cancún me invitaron para una reunión de pastores porque tenían un tema muy importante, hermanos. Bueno, yo fui porque no tenía nada que hacer, para decirle sincero, fui porque no tenía nada que hacer. Y dice, lo que vamos a discutir es la depresión. Dice, ¿usted sabía que Cristo tenía depresión? Dice. Wow, yo me le quedo viendo. Y estaban más pastores ahí, hermano. Usted sabe que fulano, que David también tenía depresión. Dice que fulano tenía depresión. En fin, que todos los héroes de la Biblia habían tenido depresión. ¿Qué dicen ustedes? Yo me levanté y le dije, ¿sabe una cosa, hermano? Yo no puedo estar con ustedes. Yo nunca oí esa lectura que ustedes están hablando ahorita, Leo. Lo siento mucho, Leo, pero yo no creo que el cristiano que está realmente bien sentado en el Evangelio, usted me diga que tiene depresión, hermano. Porque la depresión no debe de existir en nosotros los cristianos. Amén, hermanos. Amén. No, me dijo, pero si usted oye el final, no, ni quiero oír el final, le dije. Me levanté y vino otro pastor de Cancún, se paró también y le dice, ¿sabe qué? El pastor Quiroga tiene razón. Ayer no quise abrir yo la boca porque estaba sola. Él se dio cuenta que estaba encerrado entre todos los depresionados ahí, ¿sabes? Y el que estaba hablando, el que había hecho la conferencia de depresión, había pasado por la depresión. Y tenía pastoreando 15, 18 años, hermano, en depresión. ¿Cree usted eso, hermano? Wow, yo me les quedo bien. Posiblemente estuvo con depresión, pero eso es culpa de él. ¿Sabe? El Señor se paró, su nombre es Pastor Eck, Elías Eck. Y me dice, se paró, y le dice, lo siento mucho, pero estoy de acuerdo con el pastor Quiroga. Ok, dice el otro, bueno, ya es hora de lunch, dice, hay que ir a comer. Me dijo el pastor, ¿sabe qué? Móntese en mi carro y nos vamos. ¿Sabe? Quiero que usted venga a predicar toda la semana aquí a mi iglesia, me dijo. Entonces estuve predicando miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Me dice, yo no creo lo que es. A mí, yo vine porque me invitaron, pero nunca me imaginé el tema que se tenía. Desde ayer están hablando de la depresión, me dice. Hermanos, bien weirds, bien raros hay gente, hermanos, en el Evangelio también, hermanos. Bueno, tal vez yo soy uno de ellos, hermanos. Pero amados, hermanos, para protegernos de la depresión. Amén. Así me dijeron. Pero no, hermanos, ¿sabe una cosa? Es para protegernos de la desesperación. Ningún pecado que cometemos hace que Dios nos deje de amar, más o menos. ¿Me doy a entender? El Evangelio nos libera de la desesperación. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo, hermanos. Que nos fue mostrado a través del Evangelio de la cruz, hermanos. Óigame, nada nos puede separar del amor de Dios, hermanos. Nada, no hay nada. Óigame, nada. Dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo venir, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Wow. Mire, qué cosa más grande. Esa es la promesa más grande que podemos oír nosotros en el Evangelio. Pero aún así tenemos nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Y muchos estamos fallando en las responsabilidades. Ahora, ya vamos terminando, hermano. Yo sé que hay un calor tremendo. Yo también estoy cocinándome aquí. Créanme. Entonces, el Evangelio, amados hermanos, cristianos necesitan oír el Evangelio para recordar y traer agradecimiento a Dios, para recordarnos nuestra identidad con Cristo, para sustentarnos, para guardarnos del pecado, para motivarnos a hacer buenas obras, para protegernos de la desesperación y para animar a lo que nos rodea. Usted sabe, tanta gente que necesita, que debemos de animar nosotros.
Aún en nuestra casa, en la casa del Señor, hay mucha gente que necesita animar. Y a eso va usted a la visita, a animar a las personas que se alejaron de la iglesia. A veces se van por tonterías, hermano. Cuando se nos recuerda el Evangelio, somos más propensos a compartir una palabra de aliento. ¿O no es cierto, hermano? Una palabra de aliento con los demás durante el día. Este aliento, a su vez, los edifica en el Evangelio y ministra la verdad a sus corazones. Dice 2 Timoteo 2, de 1 al 3, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es nuestro trabajo. Lo que usted ha oído aquí en la iglesia, eso mismo usted debe ir afuera y tratar de dárselo al que lo necesita, hermanos. Tú pues, dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, dice 2 Timoteo 1 al 3. ¿Sabe? Necesitamos oír el Evangelio a diario, amados hermanos. ¿Sabe para qué? Para vencer nuestro orgullo. ¿Sabe? Hay gente orgullosa aún en el Evangelio, amados hermanos. Eso no lo hago yo. Puedes venir a barrer. No, yo no voy a barrerles. ¿Sí? Yo no hago esa clase de trabajos. Hermanos, yo barro. Todos barremos, amén. A mí no me quita ni me pone barrer, hermanos. Hoy vine a abrir todas las ventanas. ¿Sabes? Vine a abrir todas las ventanas y la puerta también vine a abrir, amados hermanos, ¿sabes? Y así sucesivamente, hermanos. A mí me gusta. ¿Sabe otra cosa que me gusta? Es quedarme ahí parado afuera para la gente que viene y le doy la bienvenida. Porque los diáconos, bueno, aquí creo que no hay ni diáconos. Si hay, pues están ocupados también, sentados. Amén, hermanos. Pero el diácono debe sentarse allá en la puerta para darle la bienvenida a la persona que viene. Ay, muy buenos días, hermano, que Dios me lo bendiga. Me alegro mucho verlo nuevamente. Pásele. No, el diácono está ocupado en su sillón, en su banca. No quieren ni que lo molesten. No sé si ustedes tienen diáconos, hermano. Amén. Pues que lo hablo yo así, ¿sabes? Amados hermanos, para vencer nuestro orgullo, una reflexión sobre nuestro pecado y lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio destruye nuestro orgullo y cultiva un espíritu de humildad ante el Señor y ante los demás, hermanos. La humildad es muy importante entre todos nosotros, amados hermanos, para que podamos relacionarnos con todos los personajes de la iglesia, hermano. Hay cristianos que son bien pesados hasta para hablar, hermano. Hay muchos cristianos hasta que me gusta esquivarlos para no hablarlos, ¿sabes? Me van a dar un mal rato. En lugar de darme un buen aliento, me van a mandar de regreso a mi casa. Entonces, hermanos, mejor tratamos de esquivarlo. Pero el creyente debe ser un hombre humilde y con amor para que le dé la bienvenida a todos. A mí me gusta estar ahí, hermano. Oh, hermano, que Dios me lo bendiga, pásele. Ahí hay una banca o le busco un lugar donde se sienta. Pero ese es el trabajo del diácono también. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único Hijo. Piensa en esta frase, en su único Hijo. Piensa esa frase. Entonces Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
¿Cree usted que hemos pasado de muerte a vida? Porque si pasamos de muerte a vida es porque sentimos amor por las almas, aún las almas pecadoras. Debemos de sentir amor por ellos. No amor por lo que están haciendo, sino que amor a ellos porque ellos van al infierno si usted no habla con ellos. Amén, hermanos. Amén. Ok, hermanos. Llegamos a la conclusión y así concluimos también, amados hermanos, esta pequeña conferencia que tuvimos. Primeramente, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio, que me abrió las puertas aquí. También le doy las gracias al pastor Roque, que me abrió las puertas también aquí. Desde el momento que yo hablé con él, nos pusimos de acuerdo y ya estábamos contentos los dos que nos íbamos a ver de nuevo. Amén. Le doy a la verdad muchas gracias al pastor Roque, que me ha dado la oportunidad de venir una vez más aquí entre todos ustedes. En conclusión, hermanos, sin embargo, la Biblia enseña que los seguidores de Jesús deben continuar escuchando el Evangelio. Deben continuar escuchando el Evangelio, incluso después de haber nacido de nuevo, porque se nos olvida. ¿Sabe qué se nos olvida, amados hermanos? Se nos olvida recordar y traer agradecimiento a Dios. Se nos olvida recordar nuestra identidad con Cristo. Se nos olvida, amados hermanos, sustentarnos en Él, guardarnos del pecado. Se nos olvida motivarnos para hacer buenas obras. Se nos olvida para protegernos de la desesperación. Se nos olvida, como dicen, animar a los que nos rodean, hermanos. Así es. Pero la Biblia nos enseña que los seguidores de Jesús deben continuar escuchando el Evangelio, incluso después de haber nacido de nuevo. Los cristianos deben meditar en el Evangelio todos los días en su lectura personal de la Biblia. Y los pastores deben predicar el Evangelio en cada sermón, hermanos. ¿Estarías de acuerdo en esta mañana, hermano? Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos necesitamos el Evangelio en nuestra vida diaria, hermano? ¿Cuántos necesitamos de ese Evangelio, amados hermanos? Así que, amados hermanos, fue una bendición haber estado estos 6-7 días aquí con todos ustedes. Fue creo que estuvo muy bonito, estuvimos haciendo muchas cosas, anduvimos visitando y todo, y estuvimos también descansando, solo que aquí no se descansa. Hubieron 2-3 días que estuvo a 101 la temperatura aquí, hermano. ¡Wow! Así que, hermanos, que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios continúe y esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. God bless you and God bless America. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén.